poner a grabar esto. Voy a pedirle a Ignacio que habilite su micrófono. Ahí sí. ¿Y puedes activarlo? Hola, Sí, sí. buenas noches, Ignacio. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rodolfo. Muy bien, feliz de estar aquí. Qué bueno. Nosotros igualmente de tenerte. Y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en este conversatorio de hoy. Y frente a la pregunta de qué tema podíamos abordar hoy en este conversatorio, tú me dijiste que habláramos de la multidimensionalidad del ser humano, de las distintas dimensiones en las cuales nosotros nos manifestamos, así que me gustaría quizás partir por ahí, si pudiéramos hablar algo de las dimensiones para quienes no están familiarizados con este concepto, con las dimensiones que existen y quizás a partir de ahí comenzar a entrar un poco más en profundidad en este tema. Muy bien, Rodolfo. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Feliz de estar acá y de colaborar a este, ¿cómo llamarle? Como emprendimiento del alma que tiene Rodolfo, en este grupo hermoso que ha ido eh, prosperando en la luz del espíritu. Así que muchas gracias a todos, a todas por su hermosa presencia, a Rodolfo por la invitación. Y efectivamente, anoche cuando nos comunicamos y me invitó, pensé que este podía ser un tema interesante para todos y por lo que está pasando. La multidimensionalidad del ser. ¿Qué es esto de la multidimensionalidad? ¿Y por qué puede ser importante en este momento de nuestras vidas, en este momento de despertar salvaje en el que estamos metidos todos y todas? Es un despertar salvaje, crítico, fuerte, violento, es un parto en que sale sangre y otras cosas para todos lados. En fin, entonces es importante entender de qué estamos hechos, dónde poder guarecernos, cómo poder manejar nuestra interioridad. Y bueno, desde la noche de los tiempos, ¿cierto? ¿Cómo se genera esto? ¿De dónde parte la pregunta por qué es lo que somos? En el fondo es desde los primeros seres humanos, ¿cierto? Cuando enfrentaron la muerte de sus hijos, de la gente de su tribu, y frente a la muerte viene la pregunta, ¿qué somos? ¿Qué pasa? ¿A dónde se fue? Y bueno, de ahí vino esto desarrollándose en los miles de años que tenemos como especie sobre el planeta. Y en todas las culturas antiguas se desarrolló como una especie de teoría, pero una teoría a partir de la experiencia también. Porque esto de las dimensiones no son unas dimensiones abstractas, como unos dibujos de dimensiones diferentes de que somos, sino que son eh, aspectos de nosotros mismos, son dimensiones, son propiedades que tenemos. Entonces, desde los egipcios ya hablaban de que teníamos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, después los griegos, ¿cierto? Platón, cuerpo, psique y pneuma, que es el cuerpo físico, la psique, que es el alma, y pneuma, que es el espíritu, los cristianos, materia y espíritu, y los que se lucen con esto de la multidimensionalidad son los hindúes. Los hindúes desde la Advaita Vedanta, los, los Vedas, los Upanishads, en fin, viene de muy atrás. Entonces, finalmente, somos mucho más que el cuerpo físico. A mí me dan pena los materialistas, me da pena la ciencia materialista también, cómo se estrella contra una barrera ahí, ¿cierto? De una creencia de que somos este cuerpo y esta mente, y que somos nosotros y lo otro. Descartes dividió el mundo, ¿cierto? Entre la res cogitans, que es el pensamiento, ¿cierto? Y la res extensa, que es lo otro, el mundo. Y es una pena porque los que tienen esa visión de que somos solo cuerpo,
además de estar en una posición difícil frente a la muerte, ¿cierto? Se acaba todo en un nihilismo, con susto, con angustia, aunque mucho materialista al final, cuando empieza ya a apretar un poco, se empieza a acercar el momento de la muerte, empiezan a cambiar rápidamente, primero por si acaso y después ya con toda su fuerza a atinar a que hay algo más allá. Bueno, entonces me da pena como esa falta de visión. Por un lado por eso y por otro lado porque en la vida misma se pierde mucho. El pensarnos como unidimensionales, como cuerpos físicos, sería como tener, no sé, un superauto, un Mercedes-Benz, y ni siquiera andar en primera, sino que andar empujándolo. Es perdernos toda una potencialidad, es perdernos un universo de posibilidades, de todo, de goce, de expansión, en fin. Entonces, finalmente se han ido estableciendo distintas formas de ver, distintas categorías de cómo se estructuran estas multidimensionalidades, desde el cuerpo físico hasta el espíritu. Entonces, básicamente son eh, dos cuerpos de conocimiento. Uno es cuántos cuerpos somos, si somos más que el cuerpo físico, cuántos otros cuerpos más somos, ¿cierto? Y dos, las dimensiones donde esos cuerpos se mueven. Así como nosotros, con nuestro cuerpo físico, somos peregrinos aquí en esta tercera dimensión, en la dimensión del tiempo-espacio lineal, y nos movemos sobre la superficie de la Tierra, ¿cierto? En otros cuerpos hay otros espacios, ¿cierto? Otros espacios en los cuales nos movemos. Y en esta dimensión encontramos las formas de vida que la mayoría las conocemos, ¿cierto? Y en otras dimensiones encontramos otras formas de vida que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, más o menos por ahí podríamos enhebrar la conversación, Rodolfo, ¿te parece? Sí, claro. De hecho, me gustaría preguntarte a propósito de lo que estabas comentando. Me gustaría dejar de lado la tercera dimensión, que es espacio-tiempo y que es con la que estamos más familiarizados todos. Y me gustaría que avanzáramos un poco en varios sentidos. Si nos pudieras hablar en qué consiste la dimensión, por decirlo así, que sigue en orden de prelación la cuarta dimensión, qué posibilidades hay de poder acceder a ella, si es que es posible acceder, cómo lo hacemos y cuál sería el Ya. beneficio de poder acceder a esa dimensión. Son varias temillas Muy para que bien, vayamos explorando el... muy bien. Mira, en este mismo momento, todos estamos, ¿cierto?, viendo la pantalla. Y entre los ojos y la pantalla están todas las dimensiones, están todas las dimensiones. La primera dimensión es, la sentimos por la gravedad. La primera, la primera es como el centro de gravedad. Entonces la sentimos porque estamos sentados. Si no existiera el centro de gravedad, ¿cierto? Que nos junta, nos atrae y junta nuestra forma y nos da esa sensación o esa ilusión de solidez, andaríamos todos volando, andarían los computadores volando, en fin. Entonces ya la primera manifestación, la primera dimensión se manifiesta claramente. La segunda, bueno, en la segunda, seguramente tienen anillos, minerales, el propio computador tiene minerales, anillos con piedras preciosas. Esa es la segunda dimensión. Ya vamos a entrar en más detalle porque es muy interesante. También en la segunda dimensión es bajo la corteza de la Tierra y ahí también están las bacterias. Estamos llenos de bacterias, son nuestros aliados para la vida. La primera y la segunda dimensión son como lo que sostiene la vida. Entonces también están las bacterias ahí. En la cara misma, en la cara de todos nosotros está lleno de bacterias. Lleno. Es más, hay momentos en que las bacterias se reproducen y cuando las bacterias de la cara se reproducen en las cejas, ahí hacen su fiesta. Entonces,
capaz que tengamos la media fiesta de la segunda dimensión, de las bacterias de nuestras cejas, y somos totalmente inocentes de aquello, ¿cierto? Bueno, la tercera dimensión es nuestro cuerpo, y lo que vemos sobre la corteza de la Tierra puede ser nuestras mascotas, nuestros perros, las plantas, en fin. Y la cuarta dimensión, que es la que sigue, ¿cierto? Que es la dimensión del astral, está todo el tiempo con nosotros porque es ahí donde están nuestras emociones, nuestros sueños, ahí está la mente colectiva, ahí operan nuestros deseos, ahí operan los arquetipos, los mitos, ahí está la memoria, está nuestra memoria personal, está nuestro inconsciente personal y también el inconsciente colectivo, están las memorias personales y las memorias de toda la especie. Entonces eso está en una constante operación, están vivas. Las cuatro primeras dimensiones son como las más fáciles, hasta la quinta diría yo, ¿ya? Son como las más fáciles de evidenciar, pero están presentes todo el rato. Ahora, esas dimensiones son los planos de existencia, ¿cierto? A los cuales accedemos a través de nuestros cuerpos, nuestros distintos cuerpos. A nivel de los cuerpos que tenemos, a mí me gusta mucho la constitución septenaria, la hinduista, en el fondo la síntesis que hizo Madame Blavatsky. Por ahí por el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, recuerdan que empezó toda una onda espiritista. Empezó a desarrollarse mucho la dimensión astral, ¿ya? A través del espiritismo, de ver qué es lo que pasaba con los muertos, si estaban o no estaban, a la misma vez que Freud empezó a investigar sobre el inconsciente, después Jung, William James en Estados Unidos, en fin. Entonces empezó todo ese desarrollo del campo astral por la humanidad. Desarrollo que hemos ido cada vez más extendiendo, al punto que el campo astral lo tenemos bastante estudiado, visto, ¿cierto? Y estamos ya entrando, francamente, en la quinta dimensión, que es la dimensión del amor y de la creatividad. Entonces, me gusta la dimensión, la organización septenaria, ¿cierto? Que habla del cuerpo físico, el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo causal, ¿cierto? Que es el alma, el cuerpo údico, que es el tronco de almas, el alma colectiva, y Atman, el espíritu. Me gusta esa como fórmula de ver los cuerpos que tenemos, y como dimensión, como campos dimensionales, me gusta una que adapté de acuerdo a la experiencia que he tenido en los distintos campos dimensionales, que es una que a ti te puede gustar mucho, Rodolfo, porque es una que fue canalizada de los pleiadianos. Los pleiadianos son increíbles, ¿cierto? Son de las Pléyades, ¿cierto? De nuestra galaxia, de la Vía Láctea, en las Pléyades, ahí están los pleiadianos, que son seres de quinta dimensión y que han sido canalizados, pues así como Rodolfo canaliza a seres de probablemente quinta, sexta, hasta octava dimensión, porque has canalizado al Maestro Jesús. El Maestro Jesús es de octava dimensión, ya es de las grandes ligas, de la gran liga, ¿ya? Después hay otras ligas que son la séptima, ¿cierto? Que son los de Andrómeda, después la sexta, que son los de Sirio, y después los de las Pléyades de la quinta. Después está la cuarta, y después está la tercera, que ahí estamos nosotros, y nosotros somos, cada dimensión tiene un guardián, que guarda el estado de conciencia y la forma de la dimensión, ¿cierto? Y nosotros somos los guardianes de la tercera dimensión. Menuda pega que hemos hecho. Lo hemos hecho pésimo. Miren en lo que estamos. Pésimo. Es una vergüenza de guardianes. Nos acusarían de
abandono de funciones, abuso, corrupción. Yo no sé, Rodolfo sabe mucho más de cómo enjuiciar a alguien, ¿cierto? Pero estaríamos liquidados si nos hicieran un juicio como guardianes de la tercera dimensión. Ahora, en esta tercera dimensión, bueno, entonces lo que quiero decir es que hay distintos planos dimensionales y hay distintas propiedades de nosotros mismos o cuerpos, ¿cierto? Que usamos para viajar, para experimentar esos planos. Las primeras 4 dimensiones, ¿cierto? Las primeras 3 dimensiones son 3 dimensiones físicas. La primera es el corazón, el núcleo de Gaia, de la Tierra, de la Madre Tierra, ¿cierto? El corazón no se sabía lo que había al centro de la Tierra hasta que finalmente, bueno, los pleiadianos lo dijeron y después los científicos lo confirmaron. Los pleiadianos dijeron que había una especie de sol en el centro de la Tierra, pero un sol grande, un sol del tamaño de la Luna, o sea, de más o menos 3.000 millas de diámetro, en el centro de la Tierra, y que es una masa de cristal de hierro, que es como un sol, y que es tan la masa y tal la energía, y que de ahí surge la gravedad. Entonces, ese sol que está al centro de la Tierra, ¿cierto? Se conecta con el sol nuestro sol, el que vemos todos los días, ¿cierto? Nuestro sol, y se conecta también con el centro de la Vía Láctea, que es un hoyo negro. Entonces, esa línea es como el eje, ¿cierto? El axis, a través del cual nosotros viajamos, nos vamos desplazando para ir viviendo las 9 dimensiones que hay, entre la primera, que es el centro de la Tierra, y la novena, que es el centro de la Vía Láctea. Entonces ahí se hace como un eje, y imagínense como un edificio de 9 pisos, entonces vamos pasando de un piso a otro, y en cada piso vamos mirando, pasamos al otro piso, pero nos tenemos que ir sutilizando en este viaje, ¿cierto? En este viaje dimensional. Las primeras 3 dimensiones son físicas. La cuarta es como una conectividad entre el mundo físico y el no físico. La cuarta ya no es física, pero es como lo que conecta lo que podemos ver y el mundo que se manifiesta sutilmente y que con los sentidos ordinarios no vemos, que es el de la cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena dimensión. Entonces, la primera es esa energía tremenda que tenemos en la Tierra, ese es el chi, ¿ya? Y eso lo vivimos como gravedad, como energía, y es de hierro, y esa, por ejemplo, ¿cómo se puede vivenciar la energía esa? Nuestra sangre, la sangre que es solar, ¿cierto? La sangre está compuesta por hemoglobina y por hierro. Cuando estamos anémicos y no tenemos, y ese hierro que tenemos en la sangre vibra con el cristal de hierro del centro de la Tierra y toma la energía de ahí, así como toma la energía del Sol, también tomamos energía de ahí, prana, pero tomamos el chi del centro de la Tierra, por eso es tan importante la Tierra, ¿cierto? Y tomamos esa energía de ahí y empiezan a resuenan nuestros cristales de hierro de la sangre, ¿cierto? Y cuando estamos bajos de esos cristales andamos bajos de energía. Y cuando andamos normales, ¿cierto? Con un buen hematocrito, andamos con la energía buena. Si hacemos chikun, nos conectamos, por ejemplo, con ese centro y traemos esa energía hacia arriba. Esa es la primera dimensión. Después está la segunda dimensión, ¿cierto? Que es la dimensión que está entre ese núcleo y la corteza de la Tierra. Y esa dimensión, ahí están las primeras formas de vida. Bueno, está la esencia de los minerales, están las piedras preciosas, y están los virus y las bacterias, que son la base de la vida. Después viene la corteza, y a partir de la corteza está esta tercera dimensión que conocemos muy bien.
Y después de esta tercera dimensión viene la dimensión astral, ¿sí? La cuarta dimensión, que es la dimensión de la mente colectiva. Entonces, para nosotros es muy importante, la primera en cuanto a energía, la segunda en cuanto a fundamento de vida, la tercera porque es la que nosotros habitamos y tendríamos que cuidar, y la cuarta porque es la inmediatamente, somos como un sándwich entre la segunda y la cuarta, entonces estamos en constante interacción con esas dos dimensiones y tenemos que prestarle especial atención. Entonces, ¿en qué nos puede servir este conocimiento? Primero, para recuperar la conexión, porque hemos perdido esa conexión. Hemos perdido la conexión a la base, hemos perdido la conexión a la fuente de la vida. Por eso estamos todos enfermos. Esta es una sociedad enferma, llena de enfermedades crónicas, depresión, historias de salud terribles, y si se fijan, en todos los políticos del mundo hablan de los sistemas de salud, están en quiebra, no hay cómo afrontar el problema de salud mundial, social. Y eso es porque nos hemos desconectado de la segunda dimensión. La segunda es la fuente de vida, es la que, por ejemplo, en los últimos años ha estado muy de moda en el mundo médico, ¿cierto? Como que se ha ido estudiando y todo lo del microbioma, todas las bacterias que tenemos en el intestino. Y hemos ido viendo de que somos mucho más bacterias que células de nuestro cuerpo. Y vivimos en un mutualismo y que nos aportan mucho. Y que de hecho los niños que nacen por cesárea, que no se impregnan de esas bacterias, ¿cierto? Que están en el canal del parto y en la vagina y en la caca de la mamá cuando los pulsa, ¿cierto? Cuando lo pare y no toma ese aspecto de la segunda dimensión, son mucho más frágiles. Bueno, entonces, y muchas de las enfermedades que hay se resuelven con flora bacteriana, con segunda dimensión. En la segunda dimensión están las plantas medicinales, está en todo el naturismo. Todo eso lo tenemos olvidado, el contacto con la tierra lo hemos olvidado. Entonces es muy importante relacionarnos con esa dimensión. ¿Y por qué lo hemos olvidado? ¿Por qué no hemos desconectado de esa dimensión? Porque la cuarta dimensión, que es esta mente colectiva, que es maravillosa, ¿cierto? Pero que como que nos ha succionado. Vivimos en un espacio mental lleno de pantallas, viendo noticias, muertos de miedo, manipulados mediáticamente hablando, ¿cierto? Entonces, en ansiedad. Entonces estamos como desconectados de este eje que va de la primera a la novena dimensión y que sería un eje por el cual podríamos pasearnos y disfrutar de la existencia como el que más. Pero estamos como abducidos por la cuarta dimensión, por la dimensión mental neurótica más encima, por la programación. Entonces, en ese sentido es muy importante conocer las dimensiones y conocer nuestras posibilidades para volver a alinearnos al eje y poder conectarnos, ¿cierto? Realmente multidimensionalmente y gozar de la energía de la primera dimensión, de los fundamentos de vida y la salud de la segunda, si estuviéramos realmente conectados a la segunda dimensión y resueltos en la cuarta, no tendríamos para qué ir al doctor, excepto para los accidentes. Pero todo eso quedaría fuera. Y si estuviéramos bien conectados a la cuarta, tampoco necesitaríamos curas, ni sacerdotes, ni omanes, ni ayatolas, ni nada de eso. Tendríamos acceso directo a través de una cuarta dimensión limpia al mundo de la quinta dimensión, del amor, de la creatividad, y así a las ligas mayores, ¿cierto?, de seres espirituales, a nuestros guías espirituales, ¿cierto?, a los maestros ascendidos, etcétera. Acceso directo, experiencia directa. De ahí la importancia de conocer, ¿cierto?, este como mapa dimensional y esta estructura de cuerpos y cómo poder ponerla en acción y poder reconectarnos, alinearnos con el eje transdimensional. Va por ahí la cosa, Rodolfo.
Ignacio, ¿tú podrías hablarnos del plano astral y de los viajes astrales, que es algo que generalmente eh, suscita mucho interés y algo de suspicacia para quienes no lo han experimentado y de total y absoluta asombro para quienes sí han tenido la posibilidad de vivir experiencias en ese plano? Claro. Bueno, eh, nosotros vivimos experimentamos el plano astral día y noche. En el día más conscientemente, a través de nuestras emociones. Las emociones, por ejemplo, flotan en el plano astral, nuestra memoria, em, nuestros deseos, nuestros sueños, eh, los arquetipos, todo eso flota en el plano astral y nos comunicamos en el día con eso. Y todas las noches hacemos un viaje astral. Lo que pasa es que en la noche es un viaje astral inconsciente, pero en las noches, en el fondo, lo que hacemos es, nuestra conciencia va al cuerpo astral y el cuerpo astral sale del cuerpo físico y empieza a navegar por el plano astral, por la dimensión astral. Y ahí vamos soñando y tenemos encuentros y ahí podemos soñar, por ejemplo, con nuestros muertos. Muchas veces los muertos que tenemos se expresan en los sueños, se manifiestan en los sueños y nos comunicamos ahí con ellos, ¿cierto? Eh, y ese viaje astral cotidiano de cada noche, podemos irlo masterizando, podemos ir poniendo cada vez más conciencia, y cuando llegamos a ser conscientes del sueño, es lo que se llama los sueños lúcidos, en que podemos dirigir el sueño. Cuando ya hay un yo que dirige el sueño, eso ya empieza un sueño lúcido, y es increíble cuando uno empieza a tener sueños lúcidos, cómo puede eh, disfrutar del plano astral, disfrutar de los encuentros y disfrutar de las propiedades del plano astral, porque el plano astral, eh, por ejemplo, uno puede volar. Seguramente muchos han volado en sus sueños aquí. No sé si a ti te ha pasado, Rodolfo, de volar en tus sueños. Y Sí, yo tenía experiencia de sueños lúcidos y de hecho es un concepto que no conocía hace mucho tiempo y hice un experimento de empezar a pedir tener sueños lúcidos antes de dormirme y, y terminó resultando y es bien curioso porque es tomar noción de que uno está soñando y que uno exacto. está inmerso en un sueño pero con una cierta voluntad de lo que pasa en el sueño. Claro, hay un yo consciente de alguna manera que puede dirigir el sueño, ¿cierto? Y es increíble. Bueno, y en eso es un viaje astral. Y en esos viajes astrales uno se puede encontrar con muchas entidades, porque el plano astral está lleno de formas de existencia, pero son entidades no físicas. Entonces, uno puede tener encuentros muy bonitos y místicos y todo, como puede tener encuentros bastante difíciles, con entidades duras, difíciles, invasivas, agresivas, ¿cierto? Em, de hecho, en el plano astral hay entidades que nos parasitan en la tercera dimensión, a nosotros, desde el astral nos parasitan. Una vez en India conocí a un irlandés, era un irlandés, y me contaba que él no creía esto de las parasitaciones, pero resultó ser vidente. Entonces, cuando empezó a descubrir esto de la clarividencia, que podía ver el plano astral estando despierto, lúcido, en la tercera dimensión, podía ver entidades, ¿cierto? Entró, como entraba todos los días al pub, ¿cierto? En Dublín, y, y resulta que vio entidades astrales, así como parasitando a la gente que estaba tomando trago, fumando, en fin, que son de alguna manera almas que quedaron ahí en el bajo astral, muy atadas a la tierra por el cuerpo del deseo,
¿cierto? Entonces, y necesitaban comunicarse y satisfacer de alguna manera ese deseo, y lo hacían parasitando a cuerpos físicos de la tercera dimensión. Bueno, así como podemos ser parasitados de esa manera, también en el cuerpo astral es el campo de la mente colectiva, y por lo tanto ahí está la programación colectiva. Somos vividos, parasitados por esa programación, vividos por esa programación. Ahí está la media, por ejemplo, que va dirigiendo nuestras mentes. De ahí están en el campo astral, se manipulan, ¿cierto? Y controlan nuestras mentes. Que nosotros entregamos, ¿cierto? A partir del miedo y de no asumir nuestra propia responsabilidad, entregamos nuestra mente a esa manipulación y nos vamos creyendo toda esa historia, creyendo esas realidades consensuadas que se van haciendo, ¿cierto? Los buenos contra los malos, en fin, todo este mundo, ¿cierto? Mental que vamos armando, y somos vividos por eso y somos manipulados. Entonces es muy importante saber aquello, ¿cierto? Las fuerzas que hay en el astral, de tal manera de poder sacudirnos de eso, asumir responsabilidad sobre nosotros mismos, limpiar nuestro plano astral, ¿cierto? Limpiar nuestra mente, limpiar nuestros bloqueos emocionales y empezar a vivir la parte del astral que es la parte luminosa. En el astral hay 30 subplanos, se puede dividir en 30, y seguramente que más, pero está estudiado dividido en 30, pero pongámosle astral bajo y alto astral. En el astral bajo están todas estas entidades, ¿cierto?, polarizadas. Ahí se polariza la conciencia en el bien y en el mal, en la luz y en la oscuridad, en ángeles y demonios. Entonces, están estas entidades ahí, y en los viajes astrales nos podemos topar con esas entidades, ¿cierto? Pero tanto como nos podemos topar con las entidades del bajo astral, podemos también, en la medida que nosotros vamos resolviendo nuestras contradicciones, nuestras polaridades, ¿cierto? Podemos ir eh, limpiando este plano, empieza a entrar la luz, ¿cierto? La luz de la octava dimensión empieza a entrar, empieza a transparentarse el plano, y en este cuarto plano, que es como si tuviéramos, no sé, un sombrero así grande, ¿cierto? En la medida que se va transparentando, empiezan a manifestarse las otras 5 dimensiones superiores: la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena. Entonces empiezan a manifestarse la quinta dimensión, que es una dimensión de, de una energía amorosa, luminosa, alegre. eh, es muy bonita esa dimensión, porque es la dimensión del corazón, es la dimensión del amor incondicional. Entonces, cuando empezamos a partir de limpiar, ¿cierto?, nuestra mente, tener claridad mental y solucionar los bloqueos emocionales, ¿cierto?, podemos conectarnos con esa parte del astral que está permeada el influjo de las otras dimensiones, y podemos empezar a disfrutar de ese amor, y ahí está, y de la presencia de entidades, ¿no? Entidades que vienen desde la octava dimensión, ¿cierto? Maestros ascendidos, guías espirituales, de nuestros muertos que nos aman, en fin. Entonces podemos tener encuentros increíbles, encuentros con nuestros maestros. Por ejemplo, yo mismo me, me he encontrado en el astral 2 veces con mi maestro, con Bhagwan Osho, después de que desencarnó, y ha sido una experiencia increíble. En fin, entonces, pero ¿qué tenemos que hacer para eso? Porque al final, claro, está lleno de formas de manifestación, ¿cierto? Manifestaciones energéticas, entidades que nos pueden parasitar, nos pueden atacar, nos pueden llegar en la depresión, por ejemplo. ¿Qué pasa en la depre? Además de que estamos con poca energía, estamos siendo parasitados, estamos siendo atacados, de alguna manera poseídos. En las adicciones, gente linda, mujeres lindas, cabros lindos, ¿cierto? Súper buenos y todo,
que son capaces de robar, de matar, de aquí y allá por conseguir la droga. Poseídos, poseídos por entidades astrales. Entonces es muy importante desde ese punto de vista hacerse cargo de uno mismo, tomar responsabilidad sobre uno mismo, limpiarse a través de la terapia, la meditación, prepararse con el yoga, por ejemplo, para empezar a vivir y a conectarse con la parte más luminosa del astral y disfrutarlo. Ignacio, alguien estaba preguntando cómo uno podía protegerse de esos parásitos o esas existencias al final del día que están en el bajo astral. Ya. Bueno, es muy simple, es muy simple. Eh, en realidad, más que protegerse, es una protección automática la que da la limpieza de corazón. ¿Qué es lo que es limpiar el corazón? En el fondo, es hacerse cargo de la propia enfermedad, de la desconexión, es hacerse cargo de los apegos y de los rechazos que tenemos. Básicamente el budismo es muy claro en eso y es magnífico como psicología, ¿cierto? Nosotros estamos en esta dimensión, vinimos a esta dimensión, estamos vivos en esta dimensión, vinimos a vivir esta dimensión. ¿Y qué es lo que vivimos en esta dimensión? Básicamente es el sentir. Vinimos a sentir, a eso venimos. En las otras dimensiones no se siente así. Mientras más vamos hacia las dimensiones superiores, es más neutro el sentir. Esta es la dimensión en que más se siente, en que tiene la banda más ancha de sentir. ¿Y qué hacemos nosotros con el sentir? Nos pasamos la vida evitando el sentir. ¿Por qué? Porque lo que más sentimos es neura, es miedo, es angustia, es ansiedad, a rato alegría, por aquí y por allá, pero en el fondo estamos llenos de apegos y aversiones. Tenemos situaciones no resueltas dentro, culpas, miedos, iras, odios, resentimiento, ¿cierto? Con personas, con situaciones, con la vida, con Dios, con desamor a nosotros mismos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ordenar la casa. Eso, toda esa desarmonía interior es lo que permite que seamos permeados por esas entidades. Eso es lo que permite que seamos parasitados por esas entidades, o derrumbados derechamente, o deprimidos, o succionados, en fin. Pero es nuestra propia desarmonía. Entonces, la protección consiste en ponernos al día con nosotros mismos, en resolver nuestros temas pendientes, nuestros traumas, ¿cierto? Tenemos traumas y cuando tenemos traumas, ¿cierto? Tenemos una cierta distancia, una aversión a conectarnos con los sentimientos y con todo lo que hay en ese trauma. Y le hacemos el quite a toda una gama de sentimientos. Tenemos apegos, ¿cierto? Y los apegos finalmente se convierten en miedo a que no se nos vaya a ir lo que tenemos. Entonces, finalmente, es miedo a conectar, miedo a tener, miedo a no tener, y el tono motivacional en que vivimos está muy basado en el miedo. Y de ahí, bueno, y a partir de ahí vamos construyendo nuestra personalidad y, en fin, nuestros mecanismos, y el hecho es que no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces estamos con mucha desarmonía, desbalance, desequilibrio interno, emocional, y muy poca claridad mental. De hecho, yo diría que el 99% de las personas, y tal vez más, no son dueños de sus pensamientos. Reciclan los pensamientos que han escuchado, los pensamientos de la mente colectiva, reciclan la programación, lo que les han dicho desde los padres, los profesores, los curas, los políticos, la mente colectiva, ¿cierto? Reciclan esos pensamientos, no son dueños de sus pensamientos. Entonces, tenemos que hacernos dueños de nosotros mismos, aclarar nuestro sistema, nuestro cuerpo emocional, armonizarlo, y a partir de ahí
estamos protegidos, estamos absolutamente protegidos porque no tiene cómo, no tenemos, no tenemos, saltamos en frecuencia, estamos por sobre la frecuencia del bajo astral. Es un tema de frecuencia. Cuando nosotros empezamos a tirar para arriba, empezamos a encontrarnos a nosotros mismos, a sanarnos, a conectarnos con la primera, la segunda dimensión, la fuente de vida, y a aclarar la cuarta dimensión, que es esto de la mente y la emocionalidad, ¿cierto? Y se empieza a aclarar, empezamos a subir en vibración. Por lo tanto, no tenemos cómo encontrarnos con las entidades, llamémoslas maléficas, del bajo astral. Entonces, ese es el mecanismo de protección, más que amuletos, que esto, que lo otro, cómo me protejo, no, es crecer como seres humanos. Eso es lo que nos protege. Y en ese crecimiento como seres humanos, me gustaría preguntarte si lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora, toda esta crisis de la pandemia, la crisis al modelo económico, la crisis al modelo político, el mismo estallido social que tuvimos en Chile, que está replicándose en muchos otros lugares del mundo, de cierta forma, este romper estructuras que se está verificando a nivel global, si ello tiene que ver con un camino de la humanidad hacia una dimensión distinta y si fuera así, ¿cuál es nuestro rol para intervenir en este inconsciente colectivo donde se reúne la conciencia individual, pero más que eso, la conciencia finalmente que se genera entre todos quienes habitamos la Tierra? Ya, muy buena pregunta, Rodolfo. Sí, muy bien. Es de largo alcance la pregunta, porque nosotros como especie, somos una especie golpeada. Si bien somos divinos, todo lo que sabemos, ¿cierto? Hermosos, todo, pero somos una especie que viene de varias catástrofes. Somos una especie que ha sufrido cataclismos grandísimos. Por ejemplo, hace 11.500 años atrás ya está probado eso por los geólogos, los arqueólogos, en fin, está probado el cataclismo ese que produjo la inundación. Entonces somos sobrevivientes. Y en esa memoria que tú dices, Rodolfo, del inconsciente colectivo, están unas memorias cataclísmicas y de siglos de sobrevivencia. Entonces hemos pasado mucho miedo. Hemos quedado devastados después eh, de esos cataclismos. Entonces, ¿qué pasa cuando un grupo humano queda devastado después de un cataclismo, ¿cierto? Queda asustado, queda con un estrés tremendo. Hay algunos que asumen el liderazgo, ¿cierto? Y el resto, la gran mayoría, entrega su poder, lo entrega a estos líderes. Y entonces se ha ido armando así una suerte de liderazgo de una especie de élite desde miles de años atrás. Y esto de la élite global de ahora no es nuevo, es algo que viene de hace siglos de siglos. Por lo menos ya estamos hablando 11.000, 12.000 años atrás. Entonces se erige una élite dominante, ¿cierto?, que maneja a esta población, a esta masa devastada, temerosa, y que les ofrece ciertas seguridades a cambio de que ellos entreguen su servidumbre y su poder. Eso es lo que se ha mantenido, con cambios, con algunos cambios, obviamente, porque hemos ido avanzando como humanidad hasta el día de hoy. Entonces, lo más importante ahora para nosotros, como seres humanos, lo más importante es saber cómo movernos, es saber qué hacer. Porque está claro que la élite global que tiene el poder en este minuto no sabe lo que hace. Por lo mismo que dijo Rodolfo, está la tremenda crisis ecológica, con la primera y la segunda dimensión, ¿cierto? Y la tercera, el mundo de las plantas y los animales, todas las especies en extinción. Tremenda crisis ecológica, social, de salud, sanitaria, crisis espiritual, crisis de valores,
Ya nadie sabe si es cierto esto, las fake news, qué es verdad, qué es mentira. Entonces, obviamente que la élite global no sabe qué hacer, tiene, tiene el desastre en el planeta y en la sociedad. Entonces, nosotros tenemos que salir de una posición de temor, de desempoderamiento y empezar a saber cómo movernos, cada uno, cada una de nosotros, y empezar a establecer de alguna manera una nueva sociedad, o ser semillas de una nueva humanidad. Entonces, y tenemos todo para hacerlo, porque también en tu pregunta estaba, eh, hemos ido, porque estamos llegando a un punto de madurez como especie, hemos ido creciendo. Entonces, ya de la tercera dimensión hemos ido conociendo la cuarta dimensión y hemos ido avanzando en el conocimiento de la cuarta dimensión, y cuando empezamos a darnos cuenta, ¿cierto?, de la manipulación, de la media, del engaño, del control, en fin, empezamos a ver cómo el juego, y vamos creciendo, podemos salirnos del juego. Entonces, y cuando nos salimos del juego, ¿cierto? ¿Cómo nos salimos del juego? Esa es la cosa. ¿Cómo salirnos del juego planteado, ¿cierto?, por los maestros de la manipulación en la cuarta dimensión? Integrándonos a nosotros mismos. Integrándonos, ¿cómo? Integrar nuestro cuerpo, ¿cierto?, nuestras emociones, nuestra mente, integrarlo en un yo maduro, en un yo poderoso, en un yo que superó la polaridad, ¿cierto? De los buenos, de los malos, en fin, que superó el conflicto, que superó su guerra interior. Todos nosotros hemos estado en una guerra interior. ¿Y cómo hacer para la manera más corta para superar la guerra interior? Es lo que nos dijo hace 2000 años Jesucristo, ¿cierto? Que es un maestro increíble y que se deterioró su enseñanza con todo lo de la iglesia, en fin, pero él es un maestro como el que más. Bueno, nos dijo, no juzguéis, algo tan simple como eso. Y nos dijo, amaos los unos a los otros. No juzguéis, en el fondo, es, claro, no atacar, no juzgar, no partir al otro, no partir al otro, no distanciarse del otro y juzgar al otro como malo, no proyectar el propio mal interior en el otro, ¿cierto? No ver la viga en el ojo ajeno, no ver la paja en el ojo ajeno mientras no vemos la viga en el propio, hacernos cargo de nuestro universo interior, integrarnos, dejar de juzgarnos, dejar de culparnos, de ir superando el miedo, ir observando con la luz de nuestra conciencia, ¿cierto?, nuestra historia, nuestro desarrollo, nuestros traumas. Entonces, de tal manera de no ir temiendo a nuestro interior, no tenerle miedo a nuestros sentimientos, a nuestras emociones. En la medida que vamos integrándonos en ese sentido, nos vamos amando a nosotros mismos, nos vamos aceptando. Cuando juzgamos, rechazamos. Cuando nos vamos aceptando, vamos aceptando a los otros y recién estamos en capacidad de amar. Y cuando estamos en ese punto, ¿cierto?, se abre la quinta dimensión. Y nosotros como seres humanos ya hemos ido conociendo mucho la cuarta dimensión, hemos ido madurando en ella, madurando, y el despertar como humanos tiene que ver con el paso, con la apertura de la quinta dimensión. Y esa quinta dimensión se abre ya sea con el trabajo que hemos planteado, psicológico y de conciencia, como también sencillamente, como dijo Jesús, amando a través del corazón, amando, queriendo al otro, dejando de querer cagarse al otro, dejando de rechazar, enjuiciar, culpar,
responsabilizar al otro. No, hagámonos cargo, asumamos nuestra responsabilidad, querámonos, queramos al otro, y ahí se abre al tiro, se abre la quinta dimensión. Entonces, estamos en condiciones para dar un salto relativamente colectivo. Se está produciendo como una escisión vibracional a nivel de la especie humana. Hay algunos que van a dar el salto y otros que no, ¿cierto? Y eso es lo que se dice en tantas profecías, ¿cierto? Jesús lo decía, ¿cierto? Que en el final de los tiempos, que son estos, ¿cierto? En el final de esta generación, decía, en los campos de 2 labradores va a quedar uno, en la azotea de un edificio de 2 mujeres que están hilando lana va a quedar una. O sea, está hablando de una cierta escisión. Entonces, los que vayamos, seguro que todos los que estamos acá, todas ustedes, hermosas y hermosos, ¿cierto? Que están aquí es porque estamos conectados con esa mente sutil, esa mente abstracta, conectados con el corazón, vamos subiendo en vibración y vamos a ir hacia esa quinta dimensión que ya se está abriendo, ¿cierto? En un amor increíble, en una luz preciosa, y ahí vamos a construir, estamos echando los cimientos de una nueva manera de relacionarnos. La quinta dimensión es el paso del ego, ¿cierto? Que es la tercera y cuarta dimensión, la mente concreta, dirigida en favor del ego, manipulada por el ego, ¿cierto? Hacia el yo y el control y el tener y todo ese rollo para mí, ¿cierto? Yo, mí, mío, en fin, el paso de eso a poner la mente tremenda que tenemos al servicio de la relación, de la vinculación, y eso es el amor. Cuando estamos vinculados con otros, todos somos uno en esa vinculación. ¿Quién va a querer fregarse a otro en esa vinculación si sería como fregarse a uno mismo si estamos vinculados? Entonces, una parte de la humanidad, una parte de la especie humana va haciendo ese trabajo, ese camino, y hay otra parte que no. Se está polarizando. Bueno, y vamos a seguir construyendo en la dimensión y en la dimensión esta hermosa a la que vamos madurando y accediendo, construyendo desde el corazón, y los otros seguirán su camino, no sé, pues al inframundo, qué sé yo, al campo dimensional que les corresponda. Entonces vienen tiempos tremendos por vivir. Bueno, ya lo dijo tu hermana, que no venía fácil la cosa. Claro, claro. Sí. Vienen años en que todo eso bueno, ya lo estamos viendo de una u otra forma. La gente se está cansando también. Si cada uno tiene su manera, su forma de responder a este desastre, ¿cierto? Mm. Claro, cada uno a su manera. Está bien que protesten, que aquí, que allá. Cada uno tiene su forma. Otros meditan, otros rezan, otros, qué sé yo, cada uno tiene su forma. Pero vamos en camino a eso, hacia la construcción de una nueva humanidad. Y es hermoso ser testigos de esto. Oye, Ignacio, para ir terminando, para cumplir con el horario que habíamos propuesto, sé que vas a estar haciendo un curso próximamente que me parece muy interesante y quería aprovechar la posibilidad de que nos pudieras contar un poco en qué consiste, cuál es la temática que vas a estar tratando allí, por si a alguien le pudiera interesar, porque la verdad que a mí por lo menos me pareció que era muy atractivo y un tema muy relevante. Si nos pudieras contar un poquito sobre eso. Sí, gracias, Rodolfo. Sí, en octubre, ahora el 16 y 17 de octubre, junto con MSA Canal Institute, que hace una gran labor de difusión de todos estos temas, ¿cierto? De apertura a en fin, a las dimensiones sutiles. Vamos a dar un taller, un sábado y un domingo en la mañana, que se llama Todo está dentro de ti. Y en el fondo lo que vamos a hacer esos días es un viaje interior. Vamos a ver qué pasa cuando uno cierra los ojos y con qué se encuentra adentro, y ahí vamos a ir explorando todo ese campo dimensional que se va abriendo, ¿cierto? De los pensamientos, los sentimientos, los arquetipos,
los mitos, ¿cierto? Aclarando conceptos como qué es lo que es la conciencia local, la conciencia total, qué es lo que es el yo, el ego, los complejos, en fin, todo como el mapa interior, ¿cierto? Pero lo interesante, lo más interesante de esto, también vamos a ver las distintas, esto que estamos viendo ahora, pero con detalle, cómo se relaciona esto con la física cuántica, en fin, es muy entretenido, intelectualmente hablando, pero además lo más importante es que cada módulo va acompañado de un viaje interior, de una práctica, de una meditación guiada, que es un viaje, qué es lo que va pasando cuando cerramos los ojos, qué es lo que vamos viendo, con qué nos vamos encontrando, cómo ir sorteando los pensamientos, los sentimientos, ¿cierto? Para ir entrando a esas otras dimensiones. También va a ser terapéutico, porque vamos a confrontar también lo que tenemos dentro con vías rápidas de resolución de temas, ¿cierto? Cada uno con sus temas, de tal manera de ir armonizándonos, ¿cierto? En el acto, rápidamente, para poder acceder en el viaje a esas dimensiones del alto astral, ¿cierto? Y encontrarnos con nuestros guías, con nuestros maestros, en fin. Entonces es muy bonito, van a haber por lo menos 5 viajes interiores relativos a cada módulo, y yo creo que es de alto interés y que lo vamos a disfrutar mucho. Y lo bueno que tiene la estructura esta del taller es que en sí mismo es un curso, es un taller de meditación. Es aprender a meditar. Desde A hasta la Z. Bueno, por lo menos en camino hacia la Z, pero desde el A, desde la base, ¿cierto? Desde alfa en camino al omega. Entonces, vale por una práctica con la que se quedan las personas, los asistentes, y vale por todo un cuerpo de conocimiento sintetizado, porque esto va como en una integración, en una teoría que integra las dimensiones con los cuerpos, con la psique, con la física, con la mística, con las ciencias contemplativas, va todo integrado, ¿cierto? En un cuerpo de conocimiento con los respectivos viajes interiores. Entonces, las invito a sumarse. Va a ser hermoso y lo vamos a pasar muy bien. Va a ser como una especie de micro retiro, micro ciber retiro. Sí. ¿Cómo están los tiempos? Sí. Yo voy a compartir la información en el grupo, porque a mí me parece muy interesante por lo que estuve viendo y por eso te quería preguntar. Me parece que es una excelente oportunidad para conectarnos internamente y conocernos más. Eso, Que exactamente. estamos todos tratando de hacer eso. Esa es la cosa, conocernos a nosotros mismos. Esa es la nueva espiritualidad, el autoconocimiento. Excelente. Oye, Ignacio, te quería agradecer nuevamente por haber estado en nuestro conversatorio de hoy. Quería darte las gracias por tu disponibilidad siempre. Y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias a todos quienes nos acompañaron hoy día y seguimos tratando de conocernos más. Así que ahí están preguntando dónde va a estar la información. La vamos a enviar al grupo Todos Somos Uno, a nuestro chat de Telegram. Dale, Rodolfo. Muchas gracias. Eso, muchas gracias a todos y a Gracias, todas. Que les vaya súper. Un abrazo grande. Buenas noches, Muchas gracias. Chao, chiquillas. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Buenas noches a todos. Chao, Anne-Marie, María Buenas Eugenia. noches. Chao. Linda. espectacular, gracias. Gracias. Gracias, Ignacio. Chao. Muchas gracias por todo. Gracias, Rodolfo. Te pasaste, Buenas bro, noches. te pasaste. Ah, mi querido bro. Hola, Carola García, mira que son lindos. Son súper acompañadores. Gracias, Ignacio. Seguimos por todos lados. Unos preciosos y unas preciosas. Ignacio. Muy bien. Gracias, Ignacio. Abrazo grande, Susana Benavente, mira. Lindos todos, lindas. Nos vemos el miércoles. Gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos el Miércoles. Gracias. miércoles, sí. Miércoles. Chao.
Chao. Gracias, buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Gracias. Buenas noches, Rodolfo. Rodolfo, Gracias, gracias. Rodolfo. Buenas noches. Que descanses. Buena semana. Igualmente, buena semana para todos y todas. Buena semana para todos, muchas gracias, estuvo espectacular. Gracias, excelente. Sí. Emocionante, bro. Máximo, Buenas máximo. noches. Da gusto tener hermanos así. Pues. Ah, Espontáneos. mira la Tere Socia, hola Tere. Hola. Buenas Hola. noches, gracias. Buenas noches, Gracias, linda. Rodolfo, María todos. Eugenia, ahí está No, en la gracias a Penumbra, ustedes. en la quinta región, Sí. por cierto. Sí. Hoy día tomé mucho sol, todo precioso. Muy bien. Ya Chao, está, querido. listo, Buenas nos vemos. noches. Buenas noches a Chao. todos. Chao. Muchas Buenas gracias. noches a También. todos. Gracias, Rodolfo. Un abrazo. Rodolfo. Abrazo. Gracias. Chao, Chao. Rodolfo. Chao. Chao.